La palabra al diputado Alejandro Boscarol. Gracias, señor presidente. Yo manifestar la alegría y satisfacción por la aprobación de esta ley que siempre se renueva. Por supuesto que lamentar como todos que no sea transformada en ley, pero yo comparto con lo último que decía, además de todo lo que ha planteado Carlitos, la fuerte voluntad política que hubo en su momento de impulsar esta ley, el debate. En términos personales, fue mi primer proyecto de ley que presenté apenas asumido como diputado, con un trabajo de mucho tiempo, esta es la verdad, de congresos, incluso en la Universidad misma del Litoral, que se venía trabajando en ese sentido, un poco recopilando toda esa historia, que es casi la historia de mi vida, diría, trabajando en la educación. Pudo estar plasmado en ese proyecto que, también hay que decirlo con todas las letras, que tuvo también la voluntad de un gobernador sentado en ese mismo lugar en la Asamblea Legislativa, dice, la provincia de Santa Fe necesita y va a tener ley de educación, que fue el gobernador Lipschitz. Esto fue así. Y reabre el proceso de debate que comentaba Carlitos, que para mí fue la experiencia más enriquecedora de mi vida, porque creo que todos arrancamos con alguna idea respecto a lo que tenía que ser la ley de educación y terminamos con otra mirada. Nos cambió la mirada, evidentemente, con el aporte de miles de chicos y de conciudadanos que formaron parte de esas asambleas que se viabilizaron desde el Ministerio de Educación, pero también que, como contaba Carlitos, ¿no? Nos encargamos con un grupo de diputados de recorrer la provincia. Y yo recién le decía, pero tengo contabilizado alrededor de 350 escuelas en que tuvimos participaciones, distintas participaciones en este ámbito. Por lo tanto, yo creo que recupero esa voluntad política de legisladores que con proveniencias distintas dejaron de lado algunas cuestiones que estaban en su proyecto para llegar a un solo proyecto. Sabíamos que eso iba a tener mucha fuerza, que lograr el consenso a través de un texto, y quienes trabajamos minuciosamente en el texto para llegar a eso, creo que tenemos esa enorme satisfacción de que después de unos cuantos años tiene más vigencia que en ese momento, porque como decía, ¿no? Recuerdo que en ese momento, entre otras cosas, nosotros discutíamos los recursos que necesitamos para llevar adelante las transformaciones que planteaba la ley, que realmente son revolucionarias, porque abordan los problemas de fondo del sistema educativo. Porque lo sentíamos como una deuda, porque sabíamos que en el proceso de descentralización y privatización de la educación que se dio en nuestro país, teníamos una deuda, nuestra provincia tenía una deuda. Y entendíamos que era el momento de saldarla. Pero la vigencia, vuelvo a decir, lo tiene porque ese mismo presupuesto que peleamos en ese momento, hoy los problemas se han agravado y el presupuesto se ha disminuido casi el 50%, una cosa realmente increíble, porque hoy tenemos más deserción, más abandono, más pérdida de calidad y el presupuesto destinado a educación diría que es el 40% menos. Vaya paradoja, ¿no? Por lo tanto, para mí es una satisfacción y lo digo con todas las letras y tenemos que estar contentos, no lamentarnos porque el Senado, porque el Ministerio de Educación tampoco ha participado, donde me consta hemos ido con un grupo de diputados a llevarle el proyecto en mano, apenas asumida la ministra y se los entregamos en manos a decirle, nos ofrecemos a debatirlo y a incorporarle la mirada que tenga este gobierno elegido democráticamente. Por lo tanto, todos los cambios que sean necesarios estamos dispuestos a hacerlo. Esto fue con el diputado Justiniano y el Frade, que estuvimos en una reunión donde le manifestamos como autores del proyecto la necesidad de, por supuesto, como los mismos legisladores que hoy están planteando con toda legitimidad, decir, bueno, yo no formé parte de ese proceso y está muy bien que incorporen nuevas miradas y que planteen, bueno, necesitamos seguir discutiendo porque seguro como todas las leyes son perfectibles y todos los procesos se enriquecen con nuevos debates. Pero yo quiero recordar muy brevemente cómo llegamos hasta acá, que algo han dicho todos, pero nosotros realmente la deuda no es solo una deuda
Es cierto, con los problemas que tiene el sistema educativo, pero también con la historia. Porque desde aquella ley 1420 que estructuró nuestro sistema educativo desde el 84, desde 1884 hasta la fecha, modeló esa idea de escuela sarmientina con determinados ritos que se mantienen, muchos de ellos, muchos continuaron, pero que abruptamente se vio modificado en el proceso de la década del 90, a partir de lo que fue la reforma del Estado, privatización de todos los servicios sociales que impulsó el gobierno peronista de Menem de ese momento, donde la educación no fue una excepción. Y se vio como nunca cambiado el sistema y las reglas que hasta ese momento, rigieron nuestro sistema y descentralizó en las provincias lo que fueron los presupuestos. Y hoy podemos decir que se ven en los conflictos salariales, que un docente de Salta no cobra absolutamente distinto de un docente de Tierra del Fuego o de provincia de Buenos Aires. O como muchas veces decimos, tenemos el orgullo de decir que nuestros docentes en la provincia son uno de los mejores sueldos del país. Pero esas inequidades existen y también existen y se profundizaron a partir de la Ley Federal de Educación al interior del sistema, que no se recompuso. Y tampoco, quiero decirlo, lo van a recomponer las leyes provinciales. Porque sabemos que muchas cosas que se desandaron va a ser muy difícil reconstituirlo. Y lo vemos que el Consejo Federal de Educación, a partir de los NAP, bueno, la ministra lo puede contar con todas las letras, pero generalmente deja librado las autonomías de las provincias que se implementen o que no se implementen. Y ese momento centralizador fuerte que tenía que ver con nuestra identidad nacional que forjó nuestro país, realmente hoy reconstruirla se hace muy difícil, porque yo comprendo la idea de incorporar en nuestras currículas, en nuestro proceso educativo, esto siempre estuvo presente, las diferencias regionales, pero esta idea de país, de nacionalidad, que siempre estuvo en nuestra ley de educación, creo yo siempre se hace muy difícil sostenerlo, y aún en el tema presupuestario, que es lo que sostiene estos procesos. Por eso digo, yo creo que hay que sostenerlo en el tiempo. Creo que hay cuestiones revolucionarias en esta ley que tuvimos la posibilidad de ver los procesos de reforma en otras provincias y los incorporamos en esta ley, donde dimos un paso importante en el gobierno de la educación, levantando una bandera que para nuestra provincia fue también uno de los baluartes, que fue el Consejo Provincial de Educación, un espacio de cogobierno del sistema, y donde además hablamos de los consejos escolares, donde llevamos a una especie, no de autonomía, pero le damos mucho poder a la escuela en su contexto, porque también valorizamos la participación de las familias y de los docentes en el espacio educativo, porque sabíamos y sabemos que la escuela se sostiene y lo importante es lo que sucede ahí, en cada lugar, no en el despacho de un ministro, y la ministra lo puede saber muy bien, porque muchas veces docentes, y usted lo habrá vivido, diputada, que siempre siendo docente decimos, me encantaría ser ministra para llevar adelante todas las reformas que tiene el sistema, y cuando llega a ser ministra, porque esto lo hemos charlado una vez, dice, el poder está en el aula, está abajo, están los docentes, ahí se producen las transformaciones. Esta ley recupera el verdadero rol transformador del que hablaba Carlito y que todos nombraron, está ahí, se lo vuelve a la escuela. Ese poder educador es el que se recupera en la ley. Pero también asume los desafíos de los problemas que tienen que ver con las trayectorias educativas, porque si algo tenemos de común de esa escuela sarmientina a la de hoy, esa heterogeneidad de los estudiantados que llega. Porque hoy la heterogeneidad es distinta de aquella de principio de siglo que tenía que ver con la inmigración, la realidad migratoria y la característica de los estudiantes. Pero hoy también la heterogeneidad vemos que es muy alta por las condiciones económicas y sociales de muchos de los chicos que llegan a nuestra escuela, y por eso decíamos tenemos que apuntar ahí, porque estos es el eslabón más débil de nuestro sistema y son los primeros que abandonan la escuela, porque sabemos que pobreza y educación hay una correlación directa en el abandono de los estudios. Y muchos de los articulados apuntaban ahí, a apoyar a esos chicos, los apoyos escolares, la extensión horaria, los equipos interdisciplinarios,
el llegar más temprano, porque sabemos que un chico, los desafíos de lectoescritura hoy ya no alcanzan, y sabemos que los jardines maternales, mal llamados maternales, porque hoy con chicos puedo decir son jardines paternales también, me hago cargo de muchas de las cuestiones del jardín con mucho gusto, pero en nuestra ley, jardines maternales, donde sabemos que la alfabetización digital y científico-tecnológico es un imperativo de época y hoy solo algunas escuelas privadas los abordan y algunas escuelas públicas de excelencia, que también las tenemos y muchas en nuestra provincia, pero sabemos que esto no es un común. La ley lo aborda y lo trabaja, y como decían, desde los 45 días, dándole la universalización, pero también la obligatoriedad desde los 4 años, y lo llevamos a los 3. Primera en el país iba a ser nuestra ley, primera en el país, tomando los 3 años, dándole un tiempo también, porque sabíamos que no era sencillo cumplir con la sala de 4, pero queríamos dejarlo sentado, y lo dice en las disposiciones transitorias, queremos que la obligatoriedad se lleve a la sala de 3, porque sabemos que los déficits que se generan ahí no se recuperan más. Por lo tanto, creo que este cúmulo de más de 200 artículos, decíamos, creo que están planteados y siguen siendo un desafío, y eso yo, para no extenderme, porque creo que todos se han manifestado en ese sentido, para mí realmente es satisfactorio aprobarlo, para mí me llena de alegría poder seguir diciendo queremos una ley, y hoy damos nuevamente con nuestro testimonio esto, que lo vamos a hacer a través de los medios, lo vamos a seguir insistiendo en la Cámara de al lado, pero también con el gobierno provincial, para que se interese sobre esta ley, porque sabemos que es una de nuestras prioridades, y como bien decía la diputada, la pandemia dejó al descubierto y agravó muchos de los problemas que señalaba en todo el transcurso del debate. Así que por mi parte, nada más, y a los diputados, comparto que muchos de los diputados que votaron en contra y tal vez no han tenido la posibilidad de todo este proceso de debate, decir esto, luego sabemos que en la reglamentación también hay muchas de las cuestiones que se debatieron y que se van a seguir debatiendo, porque muchas cuestiones están inconclusas y seguramente hay muchos proyectos presentados que van a dar forma a esa reglamentación y va a seguir siendo un tema vigente de nuestra Cámara. Muchas gracias, señor presidente.